Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este video, el número 95, lo que vamos a ver es la pista de skate de Punta del Este, llamada Skate Park, instalada en la Plaza Winston Churchill. Esta plaza se encuentra entre Gorlero, la calle 31, el Mesana, que vendría a ser la calle que limita con la parada 1 de La Brava, y la rotonda de Punta del Este, que está justo al lado de la terminal de ómnibus. Se inauguró el día jueves 17 de febrero de 2022, hace prácticamente un año y medio. Era antes un estacionamiento público, que en parte lo sigue siendo, conservando la misma cantidad de plazas, pero bueno, entonces estaba dispuesto de otra manera. Este proyecto tiene varios años de planificación. La iniciativa surgió de un grupo de vecinos y amigos en el año 2009, después de que se demoliera la pista de skate instalada en la Plaza Artigas, que era antes como el otro gran centro de Punta del Este. Bueno, justamente, que era un espacio que se consideraba de identidad para el balneario. Tiene aproximadamente 1900 metros cuadrados y, como les dije, una explanada de estacionamiento que continúa con las funciones de la explanada anterior, que era toda la plaza en sí, era una plaza de estacionamiento. Bueno, como dije, se encuentra justo en la zona más céntrica de Punta del Este, donde comienza la avenida Gorlero, que más o menos son 6 o 7 cuadras hasta llegar a lo que es el faro, y representa lo que sería una peatonal o la zona más céntrica de la península de Punta del Este. Es una zona de reunión donde se junta gente de prácticamente todas las edades. Acá van a ver esta skater que me pareció espectacular porque es la mejor skater que vi en todos los días que estuve ahí. Igual esto tiene material solamente los días 29 y 27 de enero de 2023. Pero este skater que ven acá era mejor que los hombres. Debe ser uno de los pocos deportes en que uno ve que una mujer es superior a los hombres. Porque todos los chicos que estuve viendo acá estos días, y fueron varios, filmé esto, pero hubo mucho más material, mucho más días que estuve, porque estaba en un hotel cercano, básicamente, pero me sorprendió la habilidad de esta chica, porque realmente parecía la Maradona o la Messi de los skaters, varones y mujeres. La pista está pegada a la terminal, como dije anteriormente, así que prácticamente si salen por la zona que da la península de la terminal, lo van a ver muy claramente. También es un centro de reunión de adolescentes, como lo que sería la zona del Shopping O de la Barra, por ejemplo, o la zona cercana a Medialunas Calentitas o al AMCAP también en la Barra. Así que bueno, a las 12 de la noche se podría decir que acá pasan cosas porque además está cerca la playa, la parada 1 y 2 de la playa Brava, que bueno, tiene bastantes lugares escondidos, digamos. Así que bueno, si van con su novia o novio pueden aprovechar esta zona y encontrar o conocer gente nueva, si es que van solos. Bueno, yo ahora esto lo voy a dejar corriendo hasta el final, no tengo tiempo de hacer un voiceover completo como me gustaría. Va a haber una charla muy interesante con un señor que me llamó la atención porque era un propietario de uno de los campos alrededor, hay muchos campos por la zona de Maldonado, que estaba sufriendo un poco la sequía, y yo me acordaba algunas cosas de un país que está en conflicto hoy en día y al cual le faltaba agua o bueno, no tenía servicio de agua corriente, entonces tenían que hacer pozos cada vez más profundos. Y el señor se ponía a conversar en ese momento con su señora, y bueno, yo entré en la conversación ahí y le empecé a preguntar y a consultar sobre esta cuestión. Hablé un poco de la sequía que se sufrió en Uruguay hasta mitad de este año, hasta mitad del 2023, cuando ya empezamos, como estamos ahora, en el periodo del Niño. Antes estamos en la Niña, que era un periodo seco, y ahora estamos en el Niño, que es un periodo húmedo y en general de riqueza para nuestros países del Cono Sur. Y bueno, me puse a hablar con este señor, recomiendo esa conversación al final porque es bastante didáctica sobre el tema de la falta de agua y la repercusión en la crianza de ganado, entre otras cosas. También se va a ver otra toma desde la punta exacta de este skatepark. Y bueno, también en esta plazoleta, en una parte, hay un monumento a Winston Churchill, también una muestra de la influencia inglesa en la zona en general. Así que bueno, les mando un saludo, ojalá disfruten estas imágenes. Hay otra versión que puedo poner que está un poquito más mejorada en cuanto al color, pero bueno, prefiero dejar esta para que no
para que se conserve un poco el tono original de la noche y no parezca una cosa muy artificial, pero si alguien que me pide la puedo poner tranquilamente. Les mando un saludo, disfruten hasta el final el video. También aparece un lugar que se llama El Quijote, que vende todo y que lo recomiendo completamente. Y bueno, un saludo, nos vemos en el próximo video. Yo tengo problema de otro para tomarlos. Pero tengo los pozos, el tema es que se rompen los bebederos desesperados, los pozos tiran menos agua, tenés que estar permanentemente en programa. Me toman mucho más cantidad de agua como uno. Se pasan, mira, los animales se pasan sombra y agua, no les interesa comer. ¿Sabes la que tengo que hacer cuando cae el sol en la vecina? Es que estaba con el mes en el estado de impresionante. No hay comida, está complicado. Disculpen, porque me meta. Sí. ¿No pueden hacer los pozos más hondos, los acuíferos más profundos? Sí, o sea, en condiciones normales, te digo lo que me pasa a mí en mis pozos. Supuestamente hay varios niveles. Sí, sí. Pero yo no sabía, a mí me pasa que hay algunos que agarran menos agua, sí, lógicamente que calculo que a más profundidad. En condiciones normales andaban todos impecables. Pero el otro día me dijo el pozero, me dice, pero yo fui a uno, a veces hay que alargarlo un poquito, sí. Me dice, le hacemos 4 o 5 metros más y agarra. Sí, en un lugar, sí. Sí, no sé en qué lugar pregunté que pasé y sí, la profundidad es la clave. El tema es cuánto hay que ir para abajo, Sí. pero siempre se va a encontrar agua. Básicamente, siempre se va a encontrar. O sea, bueno, hay lugares será el lugar de... Hay lugares más complicados que otros. Acá eran de 30 metros y había agua. Y ahora me dice, no, a veces hay que bajar los otros 5 metros más. Bueno, pero hay lugares que hay 70, 80, 90 metros y no encuentran agua en condiciones normales. Pero sí, tengo entendido que vos decís que hace 100 metros, 150 en algún claro, lugar. en el lugar va a haber agua, sí, hay agua. Básicamente bajo tierra hay agua. Hasta cierto nivel, ¿no? Creo que sí. O sea, imagínense, hasta el centro de la Tierra son 6.000 kilómetros. Pero, sí. Y son terminales, te digo. Yo la verdad que quedo tranquilo por los pozos, ¿no? Pero ha muerto mucho ganado, ¿no? ¿Cómo crees que no hay nadie? De noche. Acabó
¿Te cagaste ahí? Es como la gallinita así, a ver que me dije, claro.